Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta tarde con nuestra clase del día de hoy. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga este tiempo juntos. Santísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permite nuevamente venir delante de ti y glorificarte, Señor, para aprender más de tu palabra, para poder crecer juntos, Señor, en el conocimiento de tu gloria y en el conocimiento de nuestros deberes, Señor, para contigo, conforme al orden de nuestra iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos a poder aplicar estas enseñanzas de manera que podamos ser una iglesia ordenada, Señor, según las normas de tu palabra sagrada. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta clase del día de hoy, por ser una clase de transición, una nueva sección, será una clase un poco corta. Igual mi garganta creo que no aguanta para mucho. Quiero desplegar aquí nuestro material para el día de hoy. Usted recordará, venimos hablando acerca de la manera en cómo un miembro puede darse de baja de la membresía de la iglesia, valga la redundancia. Y hablamos en la lección anterior acerca de aquella persona que crea separaciones dentro de la membresía de la iglesia, cómo debe ser esa persona separada. El día de hoy vamos a hablar acerca de la baja de la membresía, pero de una manera lícita, de una manera normal para miembros regulares de la iglesia. Si repasando brevemente lo que vimos anteriormente, hablamos que ningún miembro puede renunciar a su membresía de manera voluntaria, a no ser que exista alguna razón que afecte la salvación y la comunión o que la iglesia no sea una iglesia ordenada. Cuando hablamos de las cosas que afectan la salvación, hablamos de las doctrinas que son necesarias para que una persona venga al entendimiento de la salvación. Y esto es arrepentimiento bíblico, fe bíblica y el mensaje verdadero del evangelio. Estas cosas son innegociables y son primarias en la doctrina de una iglesia. Cuando hablamos de los elementos de la comunión, hablamos de una iglesia que pueda tener una asamblea compuesta de miembros y oficiales, entendiendo que los oficiales son únicamente pastores y diáconos. Y también que para que exista la comunión entre los miembros, tiene que reunirse esa asamblea, a proclamar el nombre de Cristo, a predicar la palabra del Señor y a desarrollar todas las actividades que tienen que ver con la vida natural de la iglesia. También que la iglesia no sea una iglesia desordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienda el orden apropiado que una iglesia tiene que tener. Y esto es que la autoridad del Señor Jesucristo para abrir las puertas del cielo y de la tierra, que autoridad que fue delegada, Cristo la dejó a su iglesia, no a los pastores. Cuando esa autoridad es mal entendida, mal utilizada y usurpada por los pastores, para ser los pastores los únicos que deciden con respecto a los asuntos y los negocios de la iglesia, la tal es una iglesia desordenada. Entonces, cuando estas cosas no existen, una persona puede voluntariamente renunciar a su membresía. De lo contrario, no puede renunciar a su membresía. Cuando no existen estas cosas, cuando existen, perdón, estas cosas, es decir, existe una doctrina bíblica acerca de la salvación, existen los elementos básicos para la comunión y la iglesia es una iglesia ordenada, las diferencias que hayan entre los miembros tienen que ser arregladas con madurez y con humildad en el amor del Señor Jesucristo
para mantener la comunión con el Señor, la comunión los unos con los otros. En el caso de que no se pueda restaurar la comunión, la manera como se debe de dar de baja a un miembro que persiste en fragmentar a la iglesia es a través de una excomunión mixta. De nuevo, esto es un repaso de la clase anterior. En esta excomunión mixta, lo que sucede es que tanto el que no desea ser parte de la iglesia, como la iglesia en sí, decide terminar su membresía por el mal testimonio del hermano y la falta de disposición en su corazón para solventar esas diferencias de una manera bíblica. Entonces, la iglesia extiende un comunicado en el que dice que tal hermano deja de ser parte de la membresía ante las constantes faltas cometidas por el hermano, que ahora se presenta a la congregación como un miembro excomunicado. Vimos en la clase anterior, si ustedes recuerdan, un ejemplo de cómo se mira esto en la práctica. Si usted tiene dudas o preguntas al respecto, lo invito a que mire nuevamente el video de la clase anterior. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, de que un miembro no puede renunciar a su membresía voluntariamente, tenemos que recordar también que la membresía de la iglesia no tiene que verse como una prisión. Nadie debe ser retenido en la iglesia en contra de su voluntad, porque la membresía es voluntaria y se lleva a cabo a través de un pacto solemne en el que el contrayente se compromete formar y públicamente a ser parte de esa iglesia. El pacto de membresía es un pacto que una persona hace con los miembros de la iglesia. Es un compromiso vinculante que no puede disolver por diferencias mínimas, por diferencias pequeñas, porque es algo serio y es algo formal. Es como que usted diga, yo ya no quiero ser parte de mi familia porque me enfadé con mi padre en una discusión en la mesa. Sí, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de desacuerdo, pero el que haya de desacuerdos y desavenencias no significa que usted va a dejar de ser parte de esa familia. O sea, esa familia lo lleva en la sangre y está vinculado, los quiera o no, son su familia y usted pertenece a ellos. Sucede también con la iglesia. Y los vínculos de la iglesia son aún mayores, pues nos une no solamente nuestra sangre, sino que somos unidos por medio de la sangre de Cristo. Somos unidos por medio del bautismo y somos unidos por medio de la fe. Son más las cosas que nos unen como miembros de una iglesia local que las cosas que nos unen a una familia en la carne. Romper el pacto de membresía, permítanme. Romper el pacto de membresía es pecar contra Dios y contra la iglesia, dejando en entredicho su propio nombre y el de su familia, que es el objeto del pacto. Cuando nosotros pactamos ser miembros de una familia, nos estamos comprometiendo nosotros y nuestra familia delante del Señor y delante de la iglesia a ser miembros de esa iglesia, a sostener en nuestros hombros esa iglesia, a trabajar y a procurar diligentemente que esa iglesia salga adelante y que pueda ser la depositaria de la autoridad del Señor Jesucristo y la representante del reino del Señor aquí en la tierra. A menos que la iglesia haya pecado antes, convirtiéndose en una sinagoga de Satanás, promoviendo alguna herejía o un falso evangelio, queda sin efecto
el pacto hecho por sus miembros. Cuando una iglesia se vuelve apóstata, automáticamente queda sin efecto el pacto que fue hecho por sus miembros. Pero hablamos de errores, de herejías, de blasfemias contra el nombre del Señor y su santo evangelio. Obviamente, esto no incluye las ofensas menores, esto no incluye los desacuerdos pequeños que podamos tener, aquellos desacuerdos no significativos y perjuicios. Si damos paso a que la división sea por cualquiera de estos tres, entonces todas las iglesias se dividirían pronto. No existe iglesia alguna bajo el sol en la que todos estén de acuerdo en lo mismo. Siempre van a haber diferencias en cuanto a las preferencias y las cuestiones subjetivas. Lo importante es que no hayan diferencias en cuestiones doctrinales y de orden de la iglesia. Sí, quizás en una reunión alguien no estuvo de acuerdo con que no se diera tortillas y en lugar de tortillas se dio pan. Pero esas pequeñas diferencias pueden llegar a crear malestar entre personas. Y les digo por experiencia, he visto discusiones de ese tipo. Sin embargo, esos desacuerdos pequeños que no tienen significancia y perjuicios como es que el pastor solo pone a los muchachos que son entendidos en tecnología a servir. Y a nosotros los viejos no nos pone. O el pastor solo pone a los que están más cercanos a él. A nosotros no nos pone. O sea, esos son perjuicios que se van creando en medio de incertidumbres y falta de iniciativa por acercarse y hablar. Este tipo de desacuerdos no son razones, no son motivos para terminar el pacto de membresía de una persona con la iglesia. Hace algunos años, les voy a hablar de esto porque es la única experiencia que tengo en este asunto. Hubo una familia que comenzó con un proyecto, estaba de la mano con la iglesia. Y esta familia lo que quería era proveer un medio de educación para los hijos de los miembros de la iglesia. Al ser un proyecto que venía empezando, no todos tenían la confianza para decir, voy a sacar a mis hijos de la escuela donde están para meterlo en la escuela de estos hermanos. Creo que para todos es igual. Nadie puede confiar de primas a primera en un proyecto que recién viene empezando y que no tiene la madurez ni la experiencia para saber si va a tener éxito o va a fracasar. La versión corta de esta historia es que el proyecto fracasó, pero la iglesia le apoyó a estos hermanos con todo, proveyéndole local, proveyéndole energía, proveyéndole muchos servicios. Y al final, pues la respuesta que ellos tuvieron, tanto de los miembros como de la comunidad alrededor, no fue la que ellos esperaban. Y al segundo año del proyecto, el proyecto no pudo subsistir. Los hermanos tuvieron que cerrar y decidieron terminar su membresía en la iglesia por el fracaso del proyecto. Cuando me reuní con ellos a platicar, ellos estaban muy tristes de saber que los hermanos no habían apoyado como ellos se lo esperaban. A pesar de los muchos intentos de persuadirlos de que no se fueran de la iglesia, que esa no era un motivo bíblico para abandonar la iglesia, ellos terminaron yéndose. Entonces, la moraleja de la historia es que los pequeños desacuerdos no tienen cabida ni
justifican el que nosotros lleguemos a terminar nuestra membresía en una iglesia. Si tenemos una diferencia con un hermano, somos llamados y somos exhortados por la palabra del Señor en Mateo 18 para ir y arreglarnos con los hermanos. ¿Por qué las personas no quieren arreglar las cosas y prefieren en lugar de eso huir de la confrontación y buscar una nueva iglesia a donde congregarse? En primer lugar, por cobardía. No quieren la confrontación. En segundo lugar, por altivez, orgullo, falta de humildad. No quieren aceptar que lo que están haciendo es un berrinche, que tienen que madurar, tragarse su orgullo, ser humildes, admitir que se equivocaron y pedir perdón. Pedir perdón, mis hermanos, siempre va a ser algo complicado, siempre va a ser algo difícil. No es nada fácil. Lo más fácil es huir, es evitar la confrontación y volver a empezar de cero en una nueva iglesia. Y aunque muchos podemos hacerlo, no es lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Ahora, como se lo he repetido en muchas ocasiones, esto es fácil cuando somos nosotros los que vamos a decirle al hermano, hermano, tú has pecado contra mí. Pero cuando es otro hermano que viene a decirnos a nosotros, hermano, tú pecaste contra mí. Eso es cosa seria. Eso es algo sumamente difícil. Y ahí es donde, mis hermanos, por amor a los más pequeños, a los débiles en la fe, o aquellos que que son víctimas de nuestras malas acciones, sin nosotros darnos cuenta. El amor por esos hermanos tiene que ser más grande. Tenemos que aprender a pedir perdón, a humillarnos, a admitir que estamos mal. Y no se trata de que yo no soy el ofendido. O sea, ella fue quien me ofendió. Que se disculpe ella, yo no tengo nada contra ella. Mi hermano, el asunto es que arreglemos las cosas. Como hermanos en Cristo, como familia de la fe, no podemos permitir que entre nosotros haya malos sentimientos. No podemos permitir que entre nosotros haya cismas, haya divisiones y haya esas situaciones incómodas en que no nos podemos hablar con otros hermanos, porque quien está ofendida es ella. Yo ya la perdoné, a ella. Mi conciencia está tranquila. No solamente se trata de pedir perdón, sino que se trata de buscar la paz. Pero claro, esa paz tiene límites. La palabra del Señor nos dice que en lo que a nosotros dependa, busquemos la paz y la santidad. En lo que a nosotros dependa. Muchas veces nosotros pedimos perdón, muchas veces nosotros tomamos la iniciativa de ir y arreglar las cosas, pero también depende de la otra parte, que pueda poner a un lado su rencor, que pueda poner a un lado su amargura, que pueda poner a un lado su altivez, y que pueda darle cabida al perdón, que pueda acceder a olvidar las cosas. Ahora, yo les he contado, o vimos en lecciones pasadas, cuál es la manera perfecta de perdonar. Jeffrey Johnson define el perdón en 3 dimensiones. La primera dimensión es que perdonar significa que no voy a recordar más la ofensa que tú me hiciste. La segunda dimensión
es que no voy a comentar con otros la ofensa que tú me hiciste. Y la tercera dimensión es que no voy a traer ante Dios la ofensa que tú me hiciste. Sí, esa es la manera perfecta de perdonar. No existe tal cosa como te perdono pero no se me olvida. Es el perdón que del mundo. ¿Se imagina usted que Dios lo perdonara de esa manera? Te perdono pero no se me olvida. Ese no es un perdón verdadero. Es un perdón rencoroso. El amor verdadero, dice 1 Corintios 13, no guarda inventario del mal. El perdón verdadero perdona, ama y olvida. Y de eso se trata la reconciliación entre los hermanos. Mis hermanos, cuando hayan desacuerdos entre nosotros, tenemos que procurar solventarlos, tenemos que procurar arreglarlos, sin fingimiento, sino con ánimo pronto, porque de eso depende la comunión de nuestra iglesia, la paz de nuestra iglesia, el bienestar de la iglesia. No podemos tampoco estar huyendo de nuestros problemas, porque esa no es la actitud de un cristiano bíblico. Y yo sé que esto es más difícil hacerlo que decirlo, pero es lo que estamos llamados a hacer por el Señor Jesucristo. Y aquellos que causan divisiones y cismas o discordia entre hermanos para perturbar la paz de la iglesia, si no pueden ser rescatados, tienen que ser señalados y tratados como grandes ofensores, siendo esto una de esas cosas que Dios odia y es una abominación para él. Yo les voy a ser sincero, cuando yo por primera vez estudié lo que era la disciplina bíblica, algo que no es conocido entre las iglesias pentecostales de corte carismático, neopentecostales, perdón, de corte carismático, donde se tiene un pensamiento de que la ética ministerial se basa en callar todo tipo de pecado y nunca exponer ni traer a luz la vergüenza de otro hermano. Y miraba cómo en las iglesias reformadas es una práctica constante y a veces mal aplicada el presentar ante la congregación un hermano ofensor. Yo miraba estas cosas y yo decía, ¿cómo es posible que esta gente sea tan inmisericordia y tan intolerante de traer a alguien enfrente, exponerlo y decir que es un pecador? Pero la verdad es que me doy cuenta de qué tan poco conocía la palabra del Señor. Porque en innumerables pasajes la palabra nos llama a traer al frente a todo aquel que persiste en pecar y que neciamente se rehúsa a arrepentirse y con el pretexto de llamarse hermano sigue pecando deliberadamente en contra del nombre del Señor. Y si nosotros vemos las instrucciones que da Pablo a las iglesias, en todo momento él llama a que aquellos que persisten en pecar sean señalados como ofensores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los demás teman y que no tomen en vano el nombre del Señor Jesucristo, que no tengan por inmunda su sangre, en que haciéndose llamar hermanos estén practicando pecado bajo la sombra de un púlpito dentro de una iglesia del Señor Jesucristo. Lógicamente encontramos apoyo para estas afirmaciones en textos bíblicos como
Segunda de Timoteo 2:23. Dice Pablo a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contiendas. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, el motivo de hacer esto efectivamente es para avergonzarlo, pero la vergüenza no es de que solamente se expuso su pecado y quedó en evidencia, sino que este señalamiento, esta marginación para vergüenza del pecador, es con el propósito de motivarlo hacia el arrepentimiento. Si es un verdadero hijo de Dios, buscará arreglar las cosas, buscará restaurar su comunión con la iglesia. Si no lo es, pues terminará hundiéndose en su pecado. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Estas son las cosas que son abominación al Señor. Abominación, según el diccionario de la Real Academia Española, es condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo, dañino o perjudicial. Y dentro de las cosas que Dios aborrece está en el versículo 19, el que siembra discordia entre sus hermanos. Y es por eso que el Señor manda a que sean separados. Es por eso que el Señor manda a que sean señalados públicamente para crearle vergüenza. Pero no una vergüenza que únicamente se encarga de deshacerse de ellos, de desecharlos y de nunca más saber nada de ellos, sino que es una vergüenza que motiva al arrepentimiento. Encontramos también otros pasajes, como por ejemplo Mateo, bueno, pasaje clásico de la disciplina, Mateo 18. Quiero leérselos para que todos estemos de acuerdo con esto. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma un contigo, uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero después de una serie de procesos por restaurarlo y por hacerlo volver en sí, el Señor dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos está diciendo que lo presentemos ante la iglesia, que lo digamos a la iglesia. También Pablo dice, déjenme buscar este pasaje. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Miren qué tremendo. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que esto no es una cuestión de ser buenos o malos, de ser misericordia o no. Es una cuestión de obediencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos manda a que cuando un pecador impenitente persiste en pecar, después de haberlo abordado individualmente, en secreto, después de haberlo abordado con 2 testigos, para exhortarlo al arrepentimiento, que podamos señalarlo delante de la iglesia y decir,
este hermano persiste en pecar y aún no se ha arrepentido. Cuando ya hemos hecho eso y después de eso no se arrepiente, nuestro llamado es a excomulgarlo, a separarlo, a apartarlo de la iglesia. Y este es el patrón de la disciplina bíblica. Como les digo, es algo que no se tiene en las iglesias pentecostales, neopentecostales, de corte carismático, porque se enseña que el principio de ética ministerial es cubrir la desnudez de los hermanos. Pero esa enseñanza, a todas luces, contraviene lo que nos dice el Señor Jesucristo y la enseñanza que da Pablo a sus iglesias, que aquel que persiste en pecar, aún a la iglesia de los Corintios, les dice, saquen a ese y entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne. Sí, a todas luces, esa enseñanza de cubrir el pecado para cubrir la desnudez de los hermanos es una filosofía humanista que está en contra de lo que la Escritura nos enseña. Lo que tenemos que hacer es esto: señalar a los que persisten en pecar para que se avergüencen, que reconsideren su posición, que reconsideren su situación y que vengan al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Así que, mis hermanos, eso es lo que nos llama la Escritura a hacer. Y aquellos que persisten en crear discordias tienen que saber que están, como estudiábamos ahora acerca del pueblo de Israel, que desobedeció al Señor y que le fue infiel, están encendiendo la ira del Señor al crear, al despertar la abominación que Dios siente hacia estas cosas, hacia esta discordia entre los hermanos. Y como nos da el consejo Pablo a Timoteo, las cuestiones necias e insensatas tienen que ser desechadas, porque esas cuestiones necias e insensatas engendran contienda entre los hermanos. Así que, ¿cuál es la baja plena ilícita de un miembro para que vaya a otra iglesia al mudar él su morada, es decir, al cambiar el lugar de su domicilio, o en otros casos justificados? Bueno, la manera en cómo podemos dar baja plena ilícita a un miembro regular es por medio de una carta de referencia o una recomendación de la persona. Y si tiene la intención de permanecer ahí del todo, debe ser entregado, o sea, nosotros, la iglesia, entregamos a este hermano a la comunión y al compañerismo para que sea vigilado en el Señor y que esta nueva iglesia donde va pueda velar por su alma y pueda pastorearlo con el mismo amor, con el mismo cuidado, con el mismo celo con que lo pastoreamos en esta iglesia. Y algunos pasajes en los que nos apoyamos para poder hacer esto están, por ejemplo, Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En primer lugar, el que se mencione a la hermana Febe como diaconisa, la palabra diaconisa no se está refiriendo a un título dentro de la oficialidad de la iglesia. Está destacando la labor de servicio que ejecutaba la hermana Febe dentro de la iglesia de Cencrea. Y este pasaje no es en ninguna manera una habilitación de la Escritura.
para nombrar diaconisas dentro de la oficialidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no se nos otorga la manera en cómo deben ser nombradas. A diferencia de los diáconos, nos dice que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, aptos para enseñar, aptos para toda buena obra. No nos dice esto acerca de las diaconisas. Entonces, cuando habla de la hermana Febe como diaconisa, no habla de que ella tiene una posición en el liderazgo de diaconisa, sino que está hablando de su función, de su trabajo de servicio dentro de la iglesia de Cencrea. Y lo que está haciendo Pablo acá es escribiéndole a los cristianos que están en Roma para recomendar a esta hermana Febe que se está trasladando de Cencrea a Roma para que ella pueda ser recibida como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ellos, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a él mismo. Entonces lo que Pablo está haciendo es dando esa recomendación pastoral para esta hermana Febe, para que pueda ser entregada y recibida en el compañerismo de estos cristianos que están ahí en Roma. Luego tenemos Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Sí, es otra recomendación pastoral para recibir a aquellos misioneros que vienen en nombre del Señor y que traen el respaldo de otra iglesia, que puedan ser recibidos por otros hermanos. Sí, este es otro caso por el cual una persona puede darse de baja plena ilícitamente porque se embarca en un viaje misionero hacia otra región a la que el Señor está abriendo puertas para hacer una misión. Entonces, como iglesia, lo enviamos a otra iglesia donde pueda ser recibido, donde pueda ser adoptado dentro de esa familia de la fe. Así que estas son las maneras en cómo se da de baja plena ilícita dentro de la membresía de la iglesia. En nuestra próxima lección vamos a ver acerca de los desórdenes o las causas de discordias y cómo deben ser prevenidos, corregidos y eliminados estos desórdenes. Y vamos a permanecer un tiempo en esta sección porque es bastante sustanciosa. Así que les motivo a que puedan estar en cada una de estas lecciones, porque estos desórdenes son cosas que muchos de nosotros consciente o inconscientemente practicamos, que debemos corregir para estar en orden como miembros dentro de la iglesia y asimismo para ser una iglesia ordenada conforme a las escrituras. Mis hermanos, este es el fin de la lección. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a esta lección. ¿Me escucha, pastor? Dale, fuerte y claro. Bueno, estuvo bastante interesante, la verdad, la lección de hoy. Solamente, pues, como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Yo tuve el problema con Delia, con mi ex prometida. Bueno, por razones de yugo desigual, ¿verdad? Terminamos la relación hace más de un año. Y al menos siento yo que no es como que yo le guardé un rencor, ¿verdad? Pero cuando nos dejamos de hablar y eso, sí hubo un tiempo en el que ella intentó volver a escribirme, volver a hablar conmigo, y yo
no quise. Le salía bien hostil, ¿verdad? Todavía estaba, como quien dice, herido y no, o sea, fue muy hostil, fue muy hostil. Entonces, yo pues dije en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Como decía usted, que uno dice, no, ya no tengo ningún problema, yo la perdoné, pero yo igual tengo cierta obligación en que si ella me escribe o intenta tal vez volver a tener comunicación, yo como cristiano, ¿verdad? Tengo cierta obligación en salirle amable, en como quien dice, eh, hablar con ella en caso que ella quiera entablar una conversación o hasta qué límite llega mi responsabilidad como cristiano. Pues, como cristiano, creo que deberías de responderle con toda cordialidad, pero cortar cualquier insinuación que lleve a más, sabiendo que no puedes tener una relación más allá de la hermandad en Cristo por razones obvias, por todo lo que pasaron juntos, ¿verdad? Entonces, base a esa cordialidad, tú tienes que responder. Pero si la conversación se va inclinando hacia cosas como eh, hablemos, salgamos, hagamos, entonces ahí sí, lo mejor es cortar. Si ella persiste en eso, bueno, en primer lugar, tú tienes que darle claro, ¿verdad? Que cualquier cosa más allá de eso no está bien delante de los ojos del Señor. Yo creo que a la primera, si ella es cristiana, ella va a entender. Pero si ella persiste en insinuaciones, entonces tu deber será informar al pastor acerca de estas cosas. Y el pastor es quien tiene que ir donde ella y hablar y ponerla clara acerca de que este tipo de insinuaciones no se pueden estar dando, ¿verdad? Ese es el consejo que te puedo dar, hermano, acerca de eso. Gracias, gracias, está bien, me queda más claro, sí, porque estaba como que medio, ahorita que usted está hablando de eso y de que pucha, que uno tiene que, aunque a uno le han hecho el mal y que uno dice, no, yo la perdoné, no tengo problema, no tengo rencor, como cristiano, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando yo le salía así renuente, ¿verdad? Hostil, ella me decía, pucha, no creo que eso es lo que te estén enseñando en la iglesia, en salir así, en contestar tan seco, cosas así. Entonces yo no tenía claro eso, ¿verdad? Hasta dónde llegaba esa amabilidad que como cristiano debemos mostrar, pues, pero ya me queda claro. Gracias. Sí, muchas veces, eh, principalmente miro esto en los jóvenes, que está ese, eh, no lo digo por ti, sino que en general he encontrado con hermanos que tienen ese complejo de Mesías, Salvador de todos, ¿verdad? Y por amor a las almas perdidas, por amor a aquellos que son más débiles en la fe, queremos hacer todo lo posible para no ofenderlos, no disgustarlos y no causarles un enfado que pueda llevarlos a dimitir de la fe, a renunciar de la fe, ¿verdad? Sintiéndose uno mismo como culpable de haber causado esa ruptura. Realmente, en esos casos es donde se mira si, por ejemplo, ella llegó a la iglesia por Cristo o llegó a la iglesia por ti. Y en segundo lugar, si realmente es cristiana, aceptará que cualquier cosa fuera de la cordialidad, fuera de la hermandad en Cristo, es una insinuación hacia algo más que puede desembocar en pecado. Eso, su capacidad para aceptar eso y para reconocer esas cosas, evidencia si ella es cristiana, si ella es nacida de nuevo. Pero si ella se molesta, porque tú la llamas al orden, porque tú la llamas a hacer lo correcto, de acuerdo a las escrituras,
Entonces ahí ella está evidenciando que es una carnal y que no ha nacido de nuevo. Entonces, las cosas tienen que estar claras. Cuando nosotros hablamos con la verdad, cuando las personas perciben que hablamos con la verdad, inmediatamente se parte. ¿Verdad? De repente una chava en cualquier otro ambiente, no necesariamente Delia, ¿verdad? Una chava viene y te escribe, hola amorcito, ¿cómo estás? Ah, bien, muchas gracias, que Dios le bendiga. Allá con esa respuesta, ya la enfriaste, ya la paraste en seco, ¿verdad? Y si te sigue, contéstale con una respuesta bíblica, ¿verdad? En algún momento le va a caer el daime y va a desistir de sus intenciones pecaminosas. Así que esa es nuestra respuesta de ese tipo de insinuaciones mundanas. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguna otra consulta, mis hermanos? Pastor Manuel, solo una consulta. Dime. Algo hablaste de el tema de los diáconos con el tema de la mujer. Uh-huh. Entonces, solo me asalta la duda, o no sé si entendí mal. Entonces, el diaconado como tal, o sea, no lo ejerce la mujer o sí o cómo. No. El diaconado, o sea, los oficiales de la iglesia, únicamente están constituidos por pastores, que son pastores, ancianos, obispos. Esas tres palabras son lo mismo, son sinónimos, son intercambiables. Algunas veces se habla del pastor como obispo para referirse al título y otras veces al oficio. Entonces esos son unos, para los pastores, obispos, ancianos. Es uno solo, el pastor. La segunda clase de oficiales que hay en la iglesia son los diáconos. Y los diáconos, cuando nosotros vemos cuáles son los requisitos para los diáconos, en Timoteo y en Tito nos dice que sean hombres de buen testimonio. Es más, vamos a leerlo para que podamos ver juntos. Voy a buscarlo. Comenzando por cuando se nombran por primera vez los diáconos en la historia de la iglesia. La iglesia primitiva, Hechos 6:3. Esta es la primera vez que la iglesia escogió diáconos. ¿Sí? En contexto, dice el verso 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Los pastores de aquel entonces, eran los 12 discípulos en la iglesia de Jerusalén, estaban desatendiendo el ministerio de la palabra por servir a las viudas y por servir a los necesitados. Dijeron, esto no conviene. Nuestra labor primaria es enseñar la palabra. Entonces, lo que consintieron fue, verso 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, estos varones con estas cualidades,
con estos requisitos, su trabajo era específicamente servir a la iglesia en las cosas que tenían que ver con la logística y con el servicio, mientras que los pastores se dedicaban a la oración, al ministerio de la palabra, que es su labor principal. Entonces agradó esta propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Estos fueron los primeros diáconos que fueron elegidos por la iglesia. Diácono significa servidor. Los requisitos fueron puestos por los apóstoles. Nosotros leemos en 1 Timoteo, no recuerdo si es 5, 6, tiene que ser antes. Ok, en el 3:8, Pablo, recordad que la carta de Pablo a Timoteo es una carta para un joven pastor que fue enviado a Éfeso a nombrar pastores para corregir lo que estaba deficiente. Había muchos falsos maestros predicando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y aún los ancianos que habían ahí habían caído en esos engaños. Así que Pablo llama a Timoteo, a un amado hijo en la fe, un hombre que había aprendido de Pablo todas las cosas que hay que hacer en el ministerio, y lo manda a Éfeso para corregir todo esto que estaba siendo deficiente. Entre las instrucciones que Pablo le da a Timoteo para el nombramiento de diáconos bíblicos, le dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí? Y esto está hablando acerca de los diáconos. Y en el marco de esta función, solo lo menciona para los varones. ¿Por qué razón no nombramos mujeres diaconisas? Porque no hay requisitos en la Biblia que nos digan cómo nombrar a una diaconisa. ¿Qué cualidades debemos buscar en las mujeres diaconisas? ¿Sí? Igualmente, en Tito podemos encontrar vamos a ver. Aquí está. No recuerdo si en Tito están también las características para los diáconos. No, solamente para los ancianos. El caso es que no encontramos en la escritura, mi hermano, ninguna evidencia para nombrar a las mujeres diaconisas. La única evidencia que encontramos de una mujer que se le llama diaconisa es Febe. Y como te digo, no se refiere a un título, sino que se refiere a una labor que ella hacía como servidora, pero no como diaconisa reconocida como tal, ¿verdad? En la historia de la iglesia primitiva nunca hubo una sola diaconisa que sea mencionada como tal, de haber sido reconocida ante la asamblea como diaconisa. Las diaconisas empiezan a figurar entre las iglesias a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, con el movimiento de liberación femenina que se da en Londres, ¿verdad? Las iglesias
comienzan a aceptar el liderazgo de las mujeres por la creciente demanda política y social que había en diferentes géneros. Justo con lo que estamos viendo nosotros ahorita, con la libertad sexual, que muchas iglesias están cediendo ante la presión de los gobiernos, de la política y de la sociedad de aceptar matrimonios homosexuales, de aceptar ministros homosexuales, de aceptar todo tipo de estas perversidades dentro de la iglesia. En aquel entonces, muchas iglesias cedieron ante esta pretensión y terminaron aceptando el liderazgo de las mujeres dentro de las iglesias. Pero si tú miras del siglo XVIII para atrás, no vas a encontrar en 1800 años de historia de la iglesia una sola diaconisa. Tú puedas decir, hombre, si esta era una práctica constante en la iglesia antigua. Y por supuesto, si habían mujeres muy importantes, muy prominentes, desarrollando una gran labor misionera y ministerial, y la historia está llena de ellas. Sin embargo, ninguna figura ni como pastora, ni como diaconisa. Ahora, eso no impide que una mujer pueda ejecutar una obra ministerial. Como te digo, puede ser una maestra de niños, puede ser una coordinadora de un comité dentro de la iglesia, puede ser eh, una hermana misionera, puede ir y predicar el evangelio en el parque, puede enseñar a los varones en cualquier otra instancia que no sea la asamblea de los santos. Podemos irnos a un hotel y tener una charla, una conferencia para pastores y líderes en donde alguna mujer enseña acerca de un tema de finanzas o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero en la asamblea del Señor, en la iglesia, los que son llamados a liderar la iglesia son los pastores y los diáconos. Y esa es la historia de la iglesia. Algunas traducciones se refieren a Febe como una mujer benefactora, que por ser adinerada ayudaba mucho a la iglesia y aún ayudaba a Pablo. Y por eso es que él está refiriéndola con tanto ahínco. Pero el término diaconisa se usa para destacar su labor de servidora para la iglesia, no para destacar que ella tenía el título de servidora dentro de la iglesia. Como te digo, 1800 años de iglesia constatan que en ese tiempo no hubo ningún solo indicio de mujeres a cargo de la oficialidad de la iglesia. Todo eso comienza a cambiar a partir del siglo XVIII. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Verdad? Pastor, Diga, hermano. sí, creo que es el caso similar con la palabra que se usa en el griego para apóstolos. El caso de Bernabé, que hay un pasaje que se le menciona como dentro de los apóstoles, pero es el caso similar porque no en el sentido de los 12 más Pablo, sino en la palabra en sí, como un enviado, como alguien que tiene una misión que debe de cumplir, correcto. una comisión, pero no precisamente en los términos que los demás de los 12 y el de Pablo en esa autoridad apostólica como su título. Es el caso similar con la palabra para diáconos, que en el caso de esta hermana se usa en ese sentido, ¿verdad? Como servidor que sirve a los santos, tiene algo específico en el caso de ella,
Y eso lo vemos en el contexto de las cartas, del testamento, de que son casos específicos, pero que apuntaban a algo que estaban realizando, ¿verdad? No en el sentido de la palabra en sí, como el título o Sí, como el nombramiento, sino el caso de ella, como usted lo explicaba, su labor de servir a los santos, en todo lo que ella hacía. Era una hermana amada, pero no en el nombramiento de liderazgo de la iglesia en ese sentido. Yo creo que es similar el caso con apóstoles. amén. Y hay, agregando a eso, hay muchas mujeres destacadas en el Nuevo Testamento a las que Pablo resalta con gran ahínco, pero que no necesariamente eran diaconisas o que tenían un lugar de autoridad dentro de la iglesia. Por ejemplo, Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, respectivamente, eran mujeres muy respetadas y muy sobresalientes en el Evangelio. Priscila, la esposa de Aquila, era una discipuladora. Ella junto con su esposo se encargaron de discipular a Apolos. Tenemos también el caso de Lidia, una mujer que auspiciaba una iglesia en su casa, plantación de una iglesia en su casa. Entonces, son mujeres muy destacadas, mujeres muy útiles a la obra del Señor Jesucristo en aquel momento, que la Biblia les da la prominencia. Y mis hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros conocemos muchas hermanas así, que son sobresalientes en su labor por el Evangelio, que no necesitan ser reconocidas como diaconisas para poder hacer una labor excelente, para poder ser ese ejemplo y ese testimonio de vida cristiana y de sacrificio y entrega para el Señor, ¿verdad? Todo esto es parte del orden de una iglesia bíblica. Y aunque muchas veces este orden contraviene lo que la cultura nos ha enseñado, nos damos cuenta que está designado de esta manera en la palabra y que este orden, si está designado así, es por algo específico. El Señor está viendo en el futuro los problemas o los conflictos o las dificultades que estas cosas traerían. Y por diseño divino, el hombre fue establecido para ser la cabeza o el líder de la creación. Y la mujer fue establecida por diseño para ser el complemento y la ayuda del hombre. Si nosotros aprobáramos esta modalidad secular de liderazgo de la mujer dentro de la asamblea del Señor, donde el Señor ha establecido que sea únicamente el hombre el que lidere el culto al Señor, estaríamos contraviniendo el diseño de Dios. Si nos vamos más atrás en la historia bíblica, vamos a ver que dentro del sacerdocio levítico no habían mujeres sacerdotisas. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, ser el hombre primero, como cabeza, y la mujer como su ayuda y don, su complemento. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de esto es un atropello al diseño de Dios. Y si queremos ser bíblicos en la manera en cómo hacemos iglesia, tenemos que aferrarnos a esta norma de fe. Aunque eso cause incomodidad, aunque eso desafíe nuestros paradigmas
sociales y culturales que han sido influenciados por pensamientos humanos, por pensamientos filosóficos, que están totalmente en contra de la palabra del Señor. Amado Mauro, no sé si eso contesta tu pregunta. Pues sí, sí la contesta. Solo quiero quedar así full claro. Por ejemplo, es que tal vez de donde, como tú mencionabas, de donde venimos, de la escuela que venimos, de repente yo entiendo más hacia un diácono, por ejemplo, que abre la puerta en el culto, que le da el recibimiento al hermano, que a veces recoge ofrendas, qué sé yo, por ahí. Ahora, lo que tú explicabas en función de lo que tiene que enseñar, y también el hermano Noé, aplicándolo como el tema de los apóstoles, por ejemplo, entonces una mujer nos podría dar como, ¿cómo te lo podría explicar? Como clase bíblica, o sea, como enseñar, tal vez no en el púlpito, pero sí, digamos, por aparte, como ahorita, que estamos en escuela dominical, que está una mujer enseñándonos, mira, esto, lo otro, entonces, no, así es, ¿va? Si las cosas pertinentes a la asamblea de los santos, el único encargado para dirigirse a la asamblea es el pastor o los pastores, ¿verdad? Según sea el caso. Fuera de eso, cualquier otra instancia, yo mismo he estado en capacitaciones, por ejemplo, donde hay hermanas que están dando enseñanzas acerca de cómo mantener la atención de los niños en la escuela dominical, muchas otras cosas. En todo lo que tiene que ver fuera del contexto eclesial. Ahí pues creo que no hay ningún problema con que las hermanas pues puedan enseñar. Igual hay temas importantes que las mujeres pueden enseñar. Pudiéramos hacer una gran lista de ellos, pero pues en otro momento en otro momento enseñaremos acerca de este tipo de situaciones. Gracias, quedó claro. En corto, Mauro, la Asamblea de los Santos es para ser dirigida y para ser enseñada por los hombres que el Señor ha llamado a pastorear únicamente. Listo, 100% claro. Bien, mis hermanos, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta aquí. Quiero agradecerles a todos por estar en sintonía. Si todavía hay algunas preguntas, algunas interrogantes con respecto a esto, pueden siempre escribirme ahí por WhatsApp para que estemos intercambiando información. Hay un libro muy bonito, muy corto, que habla acerca de las funciones de los ancianos y de los diáconos, escrito por Nehemiah Cox, uno de los redactores de nuestra confesión. Se llama Ancianos y Diáconos Bíblicos. Se los voy a compartir al terminar la clase. Se los recomiendo mucho para leer. Es bastante claro que entendamos la función de los pastores y los diáconos. Mis amados, quiero terminar este tiempo con una oración y voy a pedirle a Mauricio si nos puede despedir en oración. Listo. Listo, amado Padre, te damos gracias, Señor Dios, por este tiempo, Padre, de bendición, Señor Dios, el Pastor Manuel y todos los hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor Dios, porque nos permites, Padre, escuchar tu palabra, tus instrucciones, y ayúdanos, Señor Dios, a cumplirlas, Señor Dios, fielmente como tú quieres. Pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor Dios, y que toda esta semana, Padre, sea de bendición, Padre, para nosotros y para poder ser testimonio, Señor Dios, tuyo a las demás personas.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Continúen disfrutando este día. Que Dios les bendiga. Amén.